respondiendo a ese llamado o a esa indicación. Una vida crucificada no es una vida sin deseos ni planes. Es una vida donde nuestros deseos han dejado de ser soberanos y Dios tiene libertad para cambiar nuestra dirección. Cuando hablamos de ir a la cruz, muchas veces pensamos que solamente es ir a la cruz para entregar nuestros deseos y nuestros pecados, ¿no? Aquello que vemos que está mal en nuestra vida, que interrumpe nuestra relación con Él. Lo malo de nuestra vida es lo que pensamos que primero debemos llevar a la cruz. Pero ¿qué pasa? ¿Te pusiste a pensar que aún los buenos deseos en nuestra vida, aquellas buenas motivaciones que Dios produce en vos y que vos tenés de servirle, de predicar, ¿te pusiste a pensar que esos buenos deseos también tienen que ser llevados a la cruz? Gálatas 2:20, como leíamos recién, se conecta perfectamente con otra palabra que el apóstol Pablo le da a los romanos. En el capítulo 8, versículos 3 al 6, les dice: la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio del pecado que tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Se los leí en la versión NTV, este pasaje de Romanos. Y es esto un poco lo que les estaba diciendo, ¿no? Cuando llevamos a la cruz, cuando crucificamos nuestro yo, el Señor tiene que ser Señor sobre toda nuestra vida. Y ya no vivimos bajo el dominio o la ley de la carne, sino bajo el dominio del Espíritu. La vida cristiana consiste entonces en experimentar en la práctica lo que Cristo ya hizo de manera definitiva en la cruz. Liberarnos del poder de la carne para vivir en la libertad y bajo el gobierno del Espíritu. Como les decía, venimos hablando del Evangelio de la cruz, ¿no? Y de una verdad fundamental que es que ya no vivo yo, sino que Cristo es el que vive en mí. Si Cristo es Señor de mi vida, si Cristo es Señor de tu vida, ¿es también Señor de tus deseos? ¿Estoy dispuesto a que Dios cambie, entre comillas, mis planes? ¿Qué pasa cuando lo que yo quiero no coincide con lo que Dios quiere para mi vida? ¿Quién tiene la última palabra sobre mi futuro, mis deseos o Cristo? ¿Hay áreas de mi vida que todavía manejo como si me pertenecieran? ¿Estoy siguiendo a Cristo o intentando que Cristo siga mis planes? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a rendir mis sueños para obedecer al Señor? ¿Se dan cuenta que estas preguntas que les lanzo a modo de desafío tienen que ver con buenos deseos en nuestra vida? Yo creo que
la mayoría o todos los que estamos acá, tenemos deseos de servir al Señor. Tenemos deseos de amarlo, tenemos deseos de trabajar para extender su reino, quiera Dios que así sea. Pero ¿qué pasa cuando esos buenos deseos no son, o esos buenos planes en nuestra vida no son los que Dios preparó de antemano o quiere para nosotros? Morir a nuestros deseos no significa dejar de soñar o planificar. Significa reconocer que nuestros deseos no tienen la última palabra. Es poder decir, Señor, esto es lo que quiero, pero tu voluntad tiene más peso que la mía. Te invito a que vayamos juntos al texto de hoy. Hechos, capítulo 16, del versículo 6 al 10, 4 versículos. Dice el versículo 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Bueno, conocerán esta porción de la historia de Pablo. Si no la conocen, los invito a que después lean completo Hechos, y si no, que se anoten en el seminario de las cartas de Pablo, porque ahí, no sé si no hay curso abierto ahora, pero ahí uno estudia en profundidad los viajes misioneros de Pablo. ¿Qué estaba pasando acá? Pablo estaba iniciando su segundo viaje misionero. El primero había sido a Galacia, ahí un poco más cerca de Antioquía, donde él partía. Y antes que esto sucediera, habían pasado algunas cuestiones, ¿no? En el momento en que esto sucede, la iglesia estaba creciendo, la primera iglesia se estaba desarrollando, el Espíritu Santo ya había venido, los primeros cristianos ya estaban esparcidos y trabajando fuerte para la extensión del mensaje de la justificación por la fe, el mensaje que predicaba Pablo. Y había habido allí algunas cuestiones previas que cada uno después puede ver. Por ejemplo, en el primer viaje misionero, Pablo viaja con Bernabé, ¿no? Y ya antes del segundo viaje, Pablo y Bernabé tienen ahí un tironeo, no menor, dice la palabra, porque, bueno, Bernabé quería llevar a Juan Marcos, y Pablo le dice, no, Juan Marcos no va a venir con nosotros en este viaje porque ya nos abandonó una vez. Después Pablo y Juan Marcos se arreglan, pero es ahí en donde se separa el equipo misionero. Entonces Pablo toma a Silas, y allí van en este deseo que tenía Pablo de volver a visitar las iglesias que habían plantado inicialmente. Antes de eso pasa una situación que fue clave para la vida de la iglesia. Yo siempre contextualizo para que veamos por qué pasa esto. Bueno, los judaizantes en esta nueva iglesia incipiente estaban insistiendo en que el evangelio era para los judíos, y todos los gentiles que venían al evangelio tenían que cumplir los mandamientos o los requerimientos de la ley judía. Entonces empezaban a obligar a la circuncisión, a cumplir los días, las fiestas y demás. Entonces Pablo, incluso Pedro, le dice, no, esto no es así. Y esto empezó como a trabar un poquito ahí la vida interna de las iglesias. Entonces el pedido llega a Jerusalén, se reúne el concilio de Jerusalén, que fue un antes y un después para la expansión del evangelio, ¿no? Y allí, en ese concilio, se llega a un consenso en relación a que el evangelio era para todos, gentiles y judíos, y que se expresaba claramente a través de ordenanzas
de una ordenanza escrita, incluso de emisarios, de gente que iba acompañando a Pablo y a los misioneros, diciendo, bueno, el Evangelio es para todos, ¿no? Y allí en el concilio estuvo Jacobo, el hermano de Jesús, que fue el que plantó bandera en ese sentido y dijo, bueno, el Evangelio es para todos, y fue un antes y un después. Esto ya se había resuelto, entonces allí Pablo dice, bueno, vamos a nuestro segundo viaje misionero. Y se suma allí también Lucas, en el versículo 10, vemos que él dice, procuramos partir a Macedonia, así que Lucas, que está escribiendo Hechos, también viaja en el último tramo de este viaje, valga la redundancia, a Troas. ¿Y qué es lo que pasa allí? Bueno, Pablo dice, vamos para acá, su deseo, sus planes, su intención era ir para donde Dios le estaba mostrando ir, pero el Espíritu Santo en 2 oportunidades les dice, no, para acá no vas a ir para el otro lado. ¿Mm? Insiste en una segunda oportunidad, para acá no vas a ir para el otro lado, ¿no? Entonces, vemos ahí que la intención de Pablo y de sus colaboradores realmente era un buen deseo, ¿no? Tenían el deseo de avanzar en la obra en este sentido. Sin embargo, Dios es claro, no se dice cómo se los impidió el Espíritu Santo, no nos da claridad sobre eso, sí está claro, como veíamos recién en la palabra, que hubo un mensaje directo. Y después de que el Espíritu Santo les dice no vayan para acá y para allá, aparece esta visión del macedonio diciendo vengan a Macedonia, ayúdennos que los necesitamos. Y es allí donde Pablo va, después a Filipos, Tesalónica, y allí en Filipos vemos cómo Dios, después sigan leyendo, y uno empieza a entender el por qué Dios le cierra una puerta para abrir otra en el desarrollo y en el viaje misionero. Y allí encontramos a Lidia, ¿no? Que es esta mujer vendedora de perfumes y demás, que ayuda a Pablo, que lo consuela, incluso lo recibe en su casa después de que son encarcelados. El carcelero que se quería suicidar porque hubo un terremoto y se abrieron la cárcel donde los habían metido a Pablo y a Silas, ¿no? Todo eso pasa en ese momento, ¿no? Sin embargo, Dios guiaba a este equipo y guiaba a Pablo en lo que Dios quería hacer a través de ellos, ¿no? Y para lo que Pablo y su equipo había sido el plan A, que era ir a Galacia, en realidad se convirtió en el plan A del Señor, el plan A de Dios, que les dijo, bueno, este no es el plan que yo tengo para ustedes, sino lo que yo quiero es que vayan en este sentido, ¿no? ¿Qué pasa en nuestras vidas cuando pensamos y proyectamos y planificamos sobre una idea de lo que Dios quiere para nosotros y de lo que Dios quiere para nuestro ministerio y demás, y cerramos la puerta porque somos tosudos y porque Dios no nos obliga a nada, al plan A de Dios en nuestras vidas? ¿Te pusiste a pensar? ¿Te pusiste a pensar dónde estás hoy? Si donde estás hoy es el plan A, si es el plan de Dios, si es lo que Dios planificó para vos, o si realmente es lo que vos quisiste y en algún momento dijiste, no, yo voy a ir por acá porque estos son mis planes. Señor, te pido que me acompañes, te pido que me guíes. Él no te va a desamparar, pero el plan de Dios para tu vida era otro. En primer lugar, encontramos en este pasaje que es necesario cuando vamos a la cruz, y hablando de nuestros planes y deseos, es necesario rendirlos a Él. Es necesario rendir nuestros deseos al señorío de Cristo. Pablo tenía un buen deseo, quería predicar el Evangelio, su intención era correcta, pero Dios tenía otra dirección. Esto nos recuerda que no todo lo bueno que queremos hacer es necesariamente lo que Dios quiere que hagamos ahora.
En la palabra encontramos ejemplos de personas que tuvieron buenos deseos, pero que tuvieron que someterlos y rendirlos al señorío, en este caso de Dios, de Jehová. Y lo vemos allí en Primera Crónicas, no lo vamos a leer en el capítulo 28, pero el deseo de David era construir el templo. Sin embargo, él entiende y Dios le dice, mira, el templo no lo vas a construir vos, el templo va a ser de Salomón, va a ser del que viene. Sin embargo, David tenía todo, tenía los planos, tenía la idea, tenía todo, y su mayor deseo fue construir el templo. Sin embargo, Dios no se lo permitió. Llegó hasta cierto momento. Y él ahí entendió que debía rendir sus deseos y sus planes a los planes soberanos de Dios. Ahí en Crónicas 28, 3, versículo 3, dice, mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Tan para otro mensaje. Pero David tuvo que someterse y rendir su deseo. Tenemos otros ejemplos que no terminaron tan bien, ¿no? Como este, por ejemplo el de Saúl, pero bueno. Podemos tener un buen deseo en nuestras vidas y aún así necesitamos rendirlo al señorío de Cristo. Tenemos que saber que en nuestra vida la cruz también alcanza nuestros buenos deseos. No solo rendimos pecados, rendimos proyectos, sueños, expectativas, maneras de servir. El problema no es solo qué queremos, sino quién gobierna lo que queremos. Cristo debe ser el Señor de nuestros deseos y nuestros anhelos. Dice Romanos 14:7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Este no es un versículo cualquiera, hay una declaración muy profunda. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si Él nos lleva, y si morimos, para Él morimos. Pablo a los Corintios también les dice en relación al cuerpo, 1 Corintios 6:19, perdón, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y por todos murió, dice en 2 Corintios Pablo también, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó para ellos. Planificar no es el problema. Podemos planificar y trabajar, pero siempre desde desde una premisa o desde una verdad. Siempre si el Señor quiere. En Santiago 4:5 dice, en lo cual deberíamos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Allí Santiago habla de gloriarnos, ¿no?, en nuestros logros y en nuestras acciones. Tal vez hoy en tu vida no tengas que entregar algo que consideras malo, sino algo bueno, pero que querés demasiado. Hay algo tan bueno en tu vida, un deseo tan profundo que te costaría aceptar un no de parte de Dios. En segundo lugar, tenemos que rendir nuestro control. Pablo quería ir a Asia, el Señor
el Espíritu Santo no le dejó. Quería ir a Bitinia, no a Bitina, acuérdense. El Señor no le dejó. Y todavía Pablo no sabía nada de lo que iba a pasar en Macedonia. Sabía por dónde no debía ir, pero todavía no sabía por dónde tenía que ir. Y allí el Espíritu Santo los va guiando. El control lo había rendido a lo que el Señor dispusiera. Abraham, cuando sale de Ur de los Caldeos, lo mismo. Vete a la tierra que te voy a mostrar, le dice Dios. Nada más que eso. Agarrá tu mochila y caminate los 1600 kilómetros que te caminaste más o menos hasta llegar a Canaán. Y Dios, en su plan, aún sin ver el futuro, le permitió a él ir caminando. Y bueno, y con lo mismo pasó con Pablo. Vemos allí el ejemplo de también lo que sucede con Moisés frente al Mar Rojo. Israel quedó atrapado allí, el ejército egipcio atrás, el mar adelante y el pueblo desanimado. Pero ¿para qué nos sacaste? Si te dijimos, mirá dónde nos trajiste. Si allá estábamos bien, allá controlábamos la situación adentro de Egipto. Sin embargo, Dios allí muestra su poder al liberarlos, y no solo que los libera, sino que les deja una gran enseñanza. Que el poder no dependía de ellos, ni de su habilidad, ni de nada. El poder era de Dios. Y dice que Moisés le dijo al pueblo allí en Éxodo, no teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre, los veréis. Cuando ya no controlamos la situación, aprendemos a depender de quien sí la controla. ¿Y qué aparece allí? Cuando no controlamos la situación, nuestra fe. La fe aparece cuando no controlamos el mapa, cuando no vemos lo que viene. Queremos entender todo antes de avanzar, pero Dios muchas veces no muestra el camino completo. Nos enseña a confiar paso a paso, paso a paso. Y ese es el camino en nuestra vida. ¿Y qué pasa cuando el Señor cierra puertas? También es parte de su providencia para nuestras vidas. Y se los puedo decir a modo de testimonio personal. Con muchos de ustedes lo he charlado en algún momento. Pero en los momentos en los que el Señor cerró puertas en mi vida, aún sin ver lo que venía, fueron momentos duros, difíciles. Porque la puerta que cerraba Dios en ese momento, para mí era el plan A, ¿no? Y mi plan A no era el plan A del Señor. Mi plan A era el plan B. Y sin embargo, Dios cerró puertas, y cuando Dios cierra puertas en nuestras vidas, no suelen ser momentos fáciles. Podemos desanimarnos, podemos confrontar a Dios y decir, pero mirá, si es esto, perfecto, cierra todo. Si tengo un buen deseo. Y Dios te dice no. Y vos vas de vuelta, y vas de vuelta. ¿Qué hubiera pasado si Pablo hubiera insistido en ir a Asia, en Bitinia? ¿No? ¿Cómo hubiera avanzado la obra? Y la obra tal vez se hubiera detenido, o Dios hubiera utilizado, porque Él es dueño de los recursos. Pero a veces somos tan cabezones en nuestra vida que insistimos y Dios te cierra una puerta y no decís, pero no, por algún lado tengo que entrar, hay una endija, a ver si... No, pero esto es lo que yo veo, lo que yo quiero, lo que yo anhelo. Es por acá, no, y Dios te dice, no es por acá, confía en mí. Entregá eso a la cruz
Esperá. Señor, pero no veo qué va a pasar y la ansiedad y el miedo y la necesidad. Yo voy a ser tu proveedor, voy a ser tu sustentador. Vos solo confía, obedecé y nuestro ego y nuestro yo y nuestro orgullo tiene que rendirse ante su señorío. ¿Mm? Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, dice Proverbios, mas el consejo de Jehová permanecerá. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino, dice el Salmo. En Efesios 1, el apóstol dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios estaba guiando a Pablo antes de mostrarle que tenía que ir a Macedonia. ¿Mm? Pablo estaba siendo guiado cuando recibió la visión, pero también cuando Asia y Bitinia se cerraron. La dirección de Dios estaba presente aún antes de que Pablo entendiera el destino. Dios no solo quiere llevarnos a algún lugar, sino que en este camino Él quiere hacernos más semejantes a Cristo mientras caminamos. Nuestra santificación ocurre a medida que vamos caminando. Estando persuadido de esto, dice Filipenses, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. A veces obedecer no es avanzar rápido. Obedecer no es forzar puertas, no es desesperarnos. Obedecer es seguir confiando. Puedo confiar en que Dios, o puedo confiar en Dios, aunque todavía no entienda lo que Él está haciendo. Y por último, es necesario rendir nuestros planes. Dios le mostró a Pablo otra dirección. Finalmente aparece allí Macedonia. Pablo entiende el llamado, obedece, cambia la ruta, pero no cambia la misión. Es muy interesante el ejemplo de Felipe allí, también en la primera iglesia. Después léanlo, Hechos, unos capítulos más adelante. Felipe era parte del equipo que estaba trabajando y estaba predicando en Samaria y le estaba yendo bárbaro y era fructífero y dice que la gente se convertía y que el Espíritu Santo obraba y había un fervor y un avivamiento allí en Samaria y todo marchaba bárbaro hasta que Dios le dice, salí de Samaria, los saca de ese momento de gran auge y de éxito y le dice, anda por el camino porque yo tengo un propósito con vos. Y es allí donde le predica al eunuco, ¿no? Después léanlo allí en Hechos 8, desde el 26 en adelante. Dios puede sacarnos de un lugar donde todo parece funcionar para llevarnos o para darnos a una tarea distinta que nosotros no habíamos imaginado. ¿Estás cómodo en el lugar en donde estás? Ojo, porque, y acá no hay edad, ¿eh? Acá no es que soy joven y estoy decidiendo mi futuro, mi carrera, la familia que Dios me va a dar, la pareja, el laburo. No, no, no.
Por ahí vos pensaste que mi vida ya está encaminada. No, yo estoy sirviendo, estoy bárbaro acá, el Señor. ¿Y si el Señor te quiere en otro lado? ¿Eh? Dios puede sacarte de un lugar en donde parece que todo funciona para llevarte a uno en donde Él tiene otro propósito. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Porque si vas a la cruz, el Señor es Señor de todo y Señor de tus planes y de mis planes. Por eso nunca te acomodes, nunca te amoldes a lo que estás viviendo. Obviamente oramos y estamos en dependencia y obviamente que nosotros, y más como pastores, muchas veces aconsejamos cuando vienen revelaciones. El Señor me mostró que me tengo que ir a... Bueno, buenísimo, yo no negamos que el Señor esté llamándote, mandándote. ¿Cómo estás para irte? Hay confirmación de ese llamado, de esa movilidad. Te preparaste, estás capacitado, el Señor levantó. Pablo no era un improvisado en sus viajes misioneros, ¿eh? Por el contrario. De hecho, por algo le dice, mira, yo no quiero tener más problemas con Juan Marco, así que más vale seguí vos, tu ruta es tu ruta, decía que por ahí, los más viejos. Y Bernabé se va con Juan Marco a Chipre y Pablo se va con Silas, Timoteo, Lucas, para el otro lado. Rendir nuestros planes es estar dispuestos a dejar incluso un buen escenario cuando Dios nos llama a otro lugar. Ah, pero estoy tan bien acá. Estamos tan calentitos acá adentro, mirá, con la vista, tenemos esta vista al lago. Y el Señor te está llamando a abrir una obra, a trabajar. Nuestro plan no es lo mismo que el propósito de Dios. No confundamos nuestros planes con los propósitos de Dios. Podemos confundir la manera en que imaginamos las cosas con el propósito de Dios. Pero Dios puede cambiar los medios sin cambiar su propósito. Pablo veía una ruta, Dios veía personas, impacto. Y es cuando ustedes ven lo que Dios hace a través de la vida del apóstol y del equipo, allí en Filipos, donde son encarcelados, en Tesalónica, en las turbas, y cómo Dios los sobra, y aún en el siguiente viaje misionero y en la... Bueno, Dios tenía un propósito. Dios ya había preparado el camino. Nuestro propósito no nace de inventarnos una vida significativa, sino de caminar en lo que Dios preparó de antemano. El Salmo 138:8, uno de mis pasajes más importantes, más presentes a lo largo de mi vida. El salmista dice, Jehová cumplirá, como una declaración de fe, como una declaración de principio y de decisión en su vida. Jehová cumplirá sus propósitos en mí. No, Jehová bendecirá mis planes. Si tus planes y mis planes están de acuerdo al propósito de Dios, sin duda que serán bendecidos y prosperados. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Isaías, el profeta, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Dios le habla al pueblo y les dice, lo que ustedes piensan no es lo que yo pienso de ustedes y lo que quiero de ustedes. Ni vuestros caminos, mis caminos. ¿Se acuerdan el otro domingo cuando hablábamos de los evangelios? ¿Qué evangelios vivimos? Y que caemos en el error y en el pecado
de poner el centro del Evangelio en lo que me pasa a mí, de adaptar el Evangelio a mis necesidades, a mi molde. No, no. El Evangelio es la cruz. El Evangelio es Cristo crucificado, no soy yo. Y el mundo tergiversa y vuelve a poner al hombre en primer lugar. Mentira, mentira de Satanás. Él es el Rey de Reyes. Él es Señor de señores. No nosotros. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, dice Dios ahí al pueblo. Más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En Efesios 2 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. ¿Hay algo bueno en vos, en tus obras, en tu caminar, en tu vida significativa? Dios preparó de antemano. Dios las preparó de antemano para que nosotros caminásemos en ellas. Es tremendo pensarlo. Vivimos dentro del propósito de Cristo. No se trata de convencer a Dios de que bendiga nuestros proyectos, sino de vivir disponibles, dispuestos a que Él cumpla su propósito en nuestra vida. Porque habéis muerto y vuestra vida, dice el apóstol en Colosenses, está escondida con Cristo en Dios. Tal vez hoy estás mirando una puerta cerrada, pero todavía no viste qué puede hacer Dios después de esa puerta cerrada. Cuando Dios cierra, abre. No sé, no me lo expliques, no me pidas que te lo explique, es la dinámica, es la forma en que Dios obra, pero cuando Dios cierra, abre. Y yo creo que vos y muchos acá tenemos ejemplos en nuestra vida en donde hemos visto a Dios cerrar para abrir. ¿Estoy más aferrado al plan que me imaginé? ¿O realmente estoy dependiendo de Cristo, que es quien me llamó? ¿Mm? Hechos 16 nos muestra 3 rendiciones. Rendir nuestros deseos, porque Cristo es Señor también de lo que queremos. Rendir nuestro control, porque Dios sigue guiando, aunque no entendamos el camino, aunque no veamos qué hay después de la curva, y rendir nuestros planes, porque puede cambiar nuestra dirección sin abandonar su propósito. Volvamos entonces a la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, porque Cristo vive en mí. La pregunta para nuestras vidas hoy es: ¿vivo rendido al propósito de Cristo? ¿Estás caminando de acuerdo a lo que Dios quiere para tu vida? ¿Estás donde Dios quiere que estés? ¿O estás donde vos te propusiste estar? Te dije que esta palabra no era sencilla, porque te puede llevar a tomar decisiones. Y no importa la edad, no importa si hace 30 o 40 años que estás en el Evangelio, o hace 2, o aceptaste al Señor ahora y estás disfrutando de Él, o sos joven, o estás en la recta final. ¿No?
Hoy todavía hay una oportunidad. Hoy, ahora. No sé, dentro de 10 segundos, un minuto, no sé qué va a pasar, pero hoy hay una oportunidad. Hay una oportunidad para que le digas al Señor y te preguntes y le preguntes, Señor, ¿estoy donde tu propósito? ¿Estoy caminando de acuerdo a lo que vos querés en mi vida, en mi ministerio, mi servicio, mi familia? ¿O tengo que tomar una decisión? ¿Cómo estás viendo las puertas? Las puertas que Dios cierra. ¿Estás expectante a la puerta que Dios va a abrir? Te desafío a que en este tiempo pienses en eso. ¿Mm? Que la comodidad no te juegue en contra. A veces nos ayornamos y nos amoldamos, ¿no? Y dice, ay, sí, ya estoy, ya. Como la publicidad de esa de Teis Sport, ¿no? Antes del Mundial. Yo con esto ya casi que estoy hecho. Le preguntaba en relación al Mundial. No, yo ya estoy, en el Señor ya estoy hecho, ya estoy, mirá, ya me acomodé, conozco, vivo, soy salvo, tengo mis cositas, caigo. ¿Es esa la vida plena que Dios quiere para nosotros, para vos? Que el Señor te guíe en este tiempo a tomar las decisiones que tengas que tomar. No la dejes pasar, ¿eh? No la dejes pasar. Y si estás en el lugar en donde Dios quiere que estés, gloria a Dios. Él va a seguir abriendo puertas, te va a seguir bendiciendo, te va a seguir prosperando en todas tus acciones. Y Jesús le decía allí en Lucas capítulo 9, 23 a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere venir conmigo, toma tu cruz cada día, crucifica tu yo, negate a vos mismo y seguime. ¿Qué se puede hacer en este tiempo? Nuestra decisión en nuestra vida. Amén. Ponete de pie, vamos a orar. No te distraigas. Meditemos 30 segundos. Cerrá tus ojos. Orá ahí al Señor. Decile, Señor, estoy insistiendo con Asia, estoy insistiendo con Galacia, o vos me querés llevar a Macedonia. ¿Dónde me querés llevar, Señor? Acá estoy, heme aquí, dispuesto estoy. Rendí tus planes, rendí tus deseos, rendí el control a sus pies. Y decirle, el Rey de Reyes y Señor de Señores, sos vos, me someto bajo tu señorío, tomo decisiones. No sé lo que va a venir, pero sé que si obedezco, vos vas a prosperar mis pasos. Oh Dios, gracias por tu palabra, es tan clara y tan profunda para nuestras vidas. Gracias porque entra a lo profundo, rompe nuestro corazón, rompe nuestro orgullo, quiebra y produce cambios, Señor, en mi vida. Oro por cada uno de mis hermanos quienes estén escuchando esto. Si hay que tomar decisiones, Señor, dales el coraje, la valentía, en el nombre de Jesús, a que tomen las decisiones que tenga que tomar en este tiempo y que de acá en adelante puedan experimentar esa plenitud que hay en vos. No se van a arrepentir. No nos arrepentimos, aunque nos parezca difícil el camino, aunque no veamos lo que viene, nada va a ser más difícil de lo que podamos soportar. Tu bendición está sobre nuestras vidas, tu protección, tu provisión,
Queremos estar en el centro de tu voluntad, Señor. No hay mayor gozo, no hay mayor felicidad, no hay mayor sentido de la existencia que hacer y encontrarnos en el centro de lo que vos querés que seamos. Señor, allí encontramos propósito en nuestras vidas. Así es lo que anhelo, Señor, para cada uno de nosotros en este tiempo. Espíritu Santo, gracias. Gracias. Te amamos. En tu nombre oramos. Amén, amén, amén.